GNU Linux es el sistema operativo que vamos a utilizar en la asignatura Administración de Servidores 2. Soy el profe Carlos Leal y en esta presentación les voy a explicar quién es Linux, algunas particularidades del sistema operativo y quiénes lo están utilizando en Nicaragua y en el mundo. Antes de explicar qué cosa es Linux o qué es GNU Linux, es importante explicar qué es un sistema operativo. El sistema operativo es una capa que se encuentra ubicada entre las aplicaciones y el hardware. Para muchos será un programa, pero no es un programa normal, común y corriente. Es un programa capaz de administrar el hardware y capaz de administrar a otros programas, es decir, las aplicaciones. El usuario en realidad no interactúa directamente con el sistema operativo, sino que con las aplicaciones. Es decir, si quiere redactar una carta, utiliza un procesador de texto, no el sistema operativo. Si quiere hacer una presentación, entonces lo hará en un software para creación de presentaciones. Igual, si quiere editar una imagen, lo hace en un software de edición de imágenes y no en el sistema operativo. Algunos me dirán, profe, pero mire, el Windows trae Paint y eso sirve para editar. Sí, es cierto, pero es una aplicación que ya viene instalada dentro del sistema operativo, pero que si se la desinstalamos, el sistema operativo va a funcionar siempre igual, sin ningún cambio. En todo caso, el sistema operativo tiene también sus diferentes núcleos o sus diferentes capas. Tenemos el núcleo, tenemos el lenguaje de máquina, el firmware, por ahí también se meten los controladores, y esto es lo que permite que el sistema operativo funcione como tal. El detalle es de que el usuario promedio tiene la expectativa de que el sistema operativo debe funcionar a gran velocidad y debe responder a todos sus deseos, pero se le olvida que el sistema operativo está pendiente de la seguridad, la administración de memoria, la interfaz de usuario, las aplicaciones, y que simplemente a veces cuando lanzas una aplicación tenés que esperar. Eso es todo. Teniendo claro qué cosa es un sistema operativo, vamos a mencionar los sistemas operativos más populares en Nicaragua y estoy seguro que muy populares en Latinoamérica. Obviamente el rey no ha cambiado, sigue siendo Microsoft Windows, pero también hay un mercado de usuarios de computadoras con Mac, las benditas computadoras de Apple, y una gran cantidad de usuarios de GNU Linux. Si nos vamos al mundo móvil, entonces la cosa cambia. Solo hay dos jugadores. Tenemos los equipos con Android y los equipos con iOS. Algunos me dirán, pero profe, acuérdese del Windows Phone. Bueno, es cierto, Microsoft tenía Windows Phone, y hago énfasis al decir tenía, porque se dio de baja en 2015. También se dio de baja porque se lanzó la última versión estable en 2015 de Windows RT, pero también en 2015 se lanzó Windows 10 Mobile. Windows RT es de la generación de Windows 8 y Windows 10 Mobile es de la generación de Windows 10. Pero en 2017 Microsoft reveló de que ya no va a seguir haciendo más funciones o más teléfonos o hardware para Windows en el mundo móvil, y más bien se ha dedicado a hacer productos Microsoft para Android. Por eso ahora ya pueden encontrar Word para Android, PowerPoint para Android y esas cosas. Si nos vamos al mundo de los servidores, la cosa cambia, porque Microsoft tiene el Windows Server y hay diferentes distribuciones de Linux que sirven para ser implementados o como servidores o para servicios en la nube. Aquí el punto importante es de que no se trata de una sola empresa. Tenemos Debian, por ejemplo, de que es más que una empresa, una comunidad, tiene apoyo de varias empresas, pero que el sistema operativo sale como el proceso de desarrollo comunitario. Tenemos, por ejemplo, al hijo de Debian que se llama Ubuntu, que ese sí tiene una empresa detrás que se llama Canonical.
También podríamos mencionar Red Hat. Red Hat es una empresa comercial que vende una distribución de Linux. Dije vende, sí es cierto, vende una distribución de Linux comercial que se llama Red Hat Enterprise. Tienen una versión gratuita que se llama Fedora, pero esa es la versión comunitaria y que es promovida por Red Hat, pero que obviamente cuando yo instalo Fedora no voy a tener soporte técnico de Red Hat, porque eso es la parte que se paga. Y también tenemos SUSE. SUSE también tiene su versión promovida por la comunidad que se llama OpenSUSE, y la versión de SUSE Enterprise, que es la versión que se paga. Si hablamos de el mercado de sistemas operativos, entonces estamos hablando de que la gran cantidad de usuarios Linux que yo decía hace un rato no es cierto, porque Linux solamente tiene el 2.14%. No me echen la culpa a mí, ¿verdad? Estas son estadísticas de NetMakerShare y obviamente el sistema operativo más popular es Windows. Aproximadamente un 10% del mercado es de Mac y el 2.14% es de Linux. Continuando con esta presentación, podríamos decir de que ya llegamos al momento en que los dispositivos móviles son más dispositivos que los propios dispositivos con Windows o con Linux. Es decir, los dispositivos de escritorio ya son menos que los dispositivos móviles, entendiendo móvil como tablets y como celulares. Me dirán, no, solo teléfonos. Las tablets son apenas el 4.77% del mercado. Ok, todo está bien, todo está muy interesante, pero para seguir hablando de Linux, obligatoriamente necesitamos hablar de software libre. Vamos a ver un video muy interesante. La diferencia principal entre el software libre y el software propietario no es ni su forma ni su funcionamiento. La diferencia principal estriba en la mentalidad que hay detrás del software. El software es una idea, una creación intelectual, igual que la música, la literatura o una receta de cocina. El software propietario se parece a un apetitoso pastel industrial, bien presentado, en un envoltorio bien cuidado y con un olor delicioso. Pero si queremos ver los ingredientes con los que está hecho, ¿dónde están los ingredientes? El pastel resulta muy apetitoso, pero no podemos ver sus ingredientes, así que no inspira demasiada confianza. Además, eso puede suponer un problema. Las personas con necesidades especiales no sabrán si el producto se adapta a sus necesidades o no. Decidimos hablar con la empresa de nuestro pastel de software propietario. Es necesario que publiquen la composición del pastel. El señor que nos atiende al teléfono no parece muy contento. Dice que no puede poner los ingredientes del pastel en el envoltorio porque otras empresas podrían imitar sus pasteles. Costó mucho trabajo crear y mejorar su receta. Necesitan protegerla. Parece que esta empresa depende demasiado de su receta como para poder ocuparse de las necesidades de otras personas. El software libre funciona de forma diferente. Es más como la receta de la tarta que hace la abuela. A la abuela le gusta cocinar y hacer tarta para ella y para sus allegados. A algunos de sus nietos también les gusta la cocina, así que la abuela les da la receta de sus tartas. Luego, cada uno en su casa hace una tarta y la comparte con los amigos. Pero las tartas ya no son iguales. Cada uno modificó un poco la receta para adaptarla a sus necesidades. El siguiente día que se juntan en casa de la abuela, cada uno tiene una nueva receta que compartir. Incluso uno de los nietos, que tiene una panadería, decidió usar una de las recetas para hacer tartas en su negocio. El próximo día que se junten, él también tendrá una nueva receta que compartir. El software libre es cooperación. El software libre es compartir. El software libre produce el máximo beneficio con el mínimo esfuerzo. El software libre crece y mejora muy rápidamente gracias a las aportaciones de su comunidad. El software libre es racional. Cuando hablamos de software libre, hablamos de libertades. Alguien me preguntó una vez, ¿es que el software libre es porque antes el software estaba preso? No, es software libre porque estamos en toda la disposición de usarlo con libertad.
hay que hacer especial énfasis que libre no significa gratis. Son 4 libertades del software y la más importante de todo es la libertad de mejora. Yo diría que ahí vienen enmarcadas las anteriores. ¿Por qué? Porque la libertad 0 es la libertad de usar el programa como a mí se me pegue la regalada gana. La libertad 1 es la libertad de estudiar cómo funciona el programa. Eso es hasta cierto punto posible en el software propietario. La libertad de distribución y distribuir copias es un delito si no estamos hablando de software libre. Y la libertad 3, que es la que yo les decía, la libertad de mejorar el programa y hacer públicas las mejoras a los demás, de modo que toda la comunidad se beneficie. Esto cualquiera de ustedes me podría decir, pero si yo no soy programador, ¿para qué quiero tener el código y para qué, cómo voy a poder mejorar? Bueno, la verdad que la libertad 1 y 3 requieren acceso al código. Pero pongamos un ejemplo, si vamos a producir software libre o si vamos a producir software propietario, al fin y al cabo es una decisión económica. Si quisiéramos traducir el Office al Misquito, por ejemplo, habría que pagarle a Microsoft para que se haga esa mejora, que se haga esa traducción, porque ellos son los propietarios del Office. Pero perfectamente podría tomar el LibreOffice o el OpenOffice, reunirme con la comunidad, hacer el proyecto de traducción y liberar ese código para que toda la comunidad se beneficie. Luego, si otro grupo quiere traducirlo a otra lengua del Caribe, por ejemplo el garífona, como por ejemplo el rama, qué sé yo, va a ser mucho más fácil de hacerlo porque ya se tiene la experiencia, y se sabe cómo hacerlo. Pero, ¿cómo nació el Linux? ¿Cómo inició todo? Bueno, vale la pena aclarar que Linux en realidad es un clon de Unix. Pero me van a decir ustedes, ¿pero qué cosa es Unix? Unix es un producto o un sistema operativo creado a finales de los 60 en los laboratorios Bell de AT&T, y había en esa época 2 jóvenes que querían ponerse a jugar un juego. Eso mismo, la próxima vez que su mamá le diga, no estés de vago, no estés jugando, o no estés de vaga, no estés jugando, simplemente díganle, estoy investigando. Estos jóvenes querían jugar un juego llamado La Expansión del Universo. Acuérdense que era a finales de los años 60, no había internet, ni siquiera había interfaz gráfica a colores, y estos jóvenes querían ponerse a jugar un juego. Esto era muy retador y para eso desarrollaron un lenguaje de programación llamado lenguaje C. Para esa época las computadoras tenían, según el modelo, su propio sistema operativo, y ellos lograron con este juego crear un sistema operativo que luego pudieron trasplantar a otras computadoras, lo cual significa también un hito bastante grande en la historia de la computación. Lenguaje C fue desarrollado para programar los módulos de Unix, y por eso es que nosotros en las universidades siempre nos ponemos a dar clases de lenguaje C, porque básicamente está relacionado con la programación a bajo nivel de Unix, de Linux y de los sistemas operativos más importantes. Hay 2 proyectos que son importantes en esta historia. El proyecto GNU, que fue iniciado por Richard Stallman con el objetivo de crear un sistema operativo completamente libre, y está el proyecto del kernel de Linux, que lo utilizan en la mayoría de las distribuciones, y el líder del proyecto es Linus Torvalds. Si nos ponemos a hablar de GNU, inició en 1985. Stallman creó la Free Software Foundation, o la Fundación para el Software Libre. La idea era darle a los desarrolladores que quisieran liberar sus proyectos con una licencia libre el soporte legal, logístico y financiero para que se pueda trabajar sin tener problemas de que les robaran su software. El otro proyecto lo inicia Linus Torvalds. La verdad, Linux es solo el kernel, pero solo es el núcleo del sistema, ¿verdad?
Entonces, en 1991 Linux era un estudiante en una universidad en Finlandia y él mandó un mensaje que podríamos decir que es el acta de nacimiento de Linux. Eso ocurrió el 25 de agosto de 1991, donde él, en sus propias palabras, dice que es un proyecto discreto. Entonces, esto sería el acta de nacimiento de GNU Linux, y si la quieren ver, ahí les dejo en un enlace para que puedan, por favor no lloren, ¿verdad?, cuando lo lean, para que puedan ver el acta de nacimiento de GNU Linux. Entonces, ¿por qué he estado diciendo todo este rato GNU Linux y no simplemente Linux? Porque tu computadora es un sistema en capas. Entonces, el usuario solo mira la computadora, pero en realidad hay programas, hay sistema operativo, hay hardware, y todo eso significa programar interfaz de usuario, programar drivers, el propio kernel, y si ustedes se fijan, el kernel vendría a ser nada más una parte pequeña de todo esto. Una parte pequeña, pero obviamente súper importante. El pingüino se llama Tux y es el nombre de la mascota oficial del kernel de Linux, del kernel, es decir, las distribuciones pueden tener su propia mascota. Fue creado en 1996 por un concurso, fue seleccionado por el mismo Linus Torvald y la mascota representa al sistema operativo. Particularidades de Linux: es libre, ya lo dijimos, puede ser copiado, modificado y redistribuido sin restricciones. Es multiplataforma, corre en casi cualquier arquitectura de hardware, todo el que tenga procesador, memoria, disco duro y esas cosas. Es multiusuario, varios usuarios accediendo al mismo servidor. Imagínense cuántos usuarios acceden a un servidor de correo, por ejemplo, al mismo tiempo. Y se pueden acceder a los archivos sin importar su ubicación. Esto se llama sistema de jerarquía de archivos. Ok, entonces llegamos a la parte más interesante de todo esto y vamos a hacer una demo. Vamos a ir a buscar empresas privadas, entes de Estado, organizaciones académicas que usen Linux. Vamos a utilizar el sitio netcraft.com, les dejo el enlace, también está en la descripción de este video, para que puedan ver si efectivamente esto funciona así. Vamos a la demo. Antes de las dudas y las preguntas, vamos a la demo. Ok. Tengo el Netcraft guardado por cuestiones de ancho de banda. Ya aquí puse Facebook y sorpresa, Facebook usa Linux. Ok, voy a cerrar esto. También tengo aquí otro proyecto súper importante, Wikipedia, y sorpresa, Wikipedia usa Linux. Es decir, bueno, pero no me has mostrado ninguna empresa privada. Aquí te enseño una, Microsoft, página oficial, y sorpresa, usa Linux. No me echan la culpa a mí, dice el reporte de Netcraft. De hecho, ha estado usando Linux desde hace mucho tiempo. Pueden ver el reporte con calma, si quieren también se los dejo en la descripción. ¿Y qué más? Bueno, aquí tienen una institución académica, Universidad Centroamericana, UCA de Nicaragua. ¿Y qué utiliza? Utiliza Linux y está usando Linux desde hace mucho tiempo. Pero un ente de gobierno, aquí tenemos a Telcor, ente regulador de las telecomunicaciones en Nicaragua, y sorpresa, usa Linux. Esto sí es una sorpresa porque todavía en mayo de 2017 utilizaban Microsoft Windows Server 2003 o 2008 o algo así, y están usando Linux ahora. Una empresa privada, pues ahí tenemos Cinza. Cinza es una famosa ferretería aquí en Nicaragua. Y sorpresa, en realidad no es sorpresa, todos los de la comunidad de software libre sabemos de que Cinza desde hace años utilizan OpenSUSE o SUSE Enterprise y listo. Ustedes pueden hacer sus propias búsquedas y encontrar más información sobre quién utiliza qué cosa. Los datos de esta presentación fueron tomados de Wikipedia.
las imágenes tomadas de repositorios que tengan licencia Creative Commons o Creative Commons, como ustedes le quieran decir, como Wikimedia, Pixabay, PXPeer. Y pues si tienen alguna duda o alguna pregunta, ustedes saben que tenemos un foro para hacer este tipo de preguntas. Si no están llevando el curso en AUCA, pueden dejarme sus preguntas en los comentarios. Muchas gracias. Quiero que sepan que también esta presentación está liberada con Creative Commons para que ustedes puedan reutilizarla si así lo necesitan. Muchas gracias por ver este video. Hasta la próxima.